Hace 15 días tuvimos la oportunidad de dialogar con una científica rufinense que está radicada en Puerto Madryn. Ya hemos dialogado anteriormente con la licenciada María Belén Argüelles, que está en la investigación en el CENPAT, esto es el Centro Patagónico del CONICET, con estudios sobre las ballenas y distintos aspectos que tienen que ver con la fauna de esa parte de nuestro país, fundamentalmente con el tema ballenas. Recordarán ustedes, en una oportunidad, el trabajo del CENPAT fue distinguido en innovar a nivel nacional cuando habían estado trabajando sobre el tema y la problemática de las gaviotas, cómo lastiman a las ballenas que llegan año a año hasta la zona de Puerto Madryn, de Puerto Pirámides. Bueno, no solamente tuvimos la oportunidad de dialogar con la licenciada Argüelles, sino también con el director del CENPAT, el doctor Marcelo Bertelotti, que es un científico independiente del CENPAT que depende del CONICET. Hemos registrado 3 notas para compartir con ustedes. En esta vamos a compartir ahora los trabajos que tienen que ver justamente con esta problemática de las gaviotas y las ballenas. El tema es que las gaviotas, las ballenas que se llegan entre mayo y diciembre, que están en la zona de la península, en Puerto Madryn, en Puerto Pirámides, todo lo que es el Golfo Nuevo, en el Golfo San José, que llegan para reproducirse y son atacadas por las gaviotas. Esto es un fenómeno que ha ocurrido hace muy poco tiempo. Las gaviotas se paran sobre el lomo de la ballena cuando está en la superficie y le picotean el lomo y las lastiman. Bueno, el doctor Marcelo Bertelotti nos va a explicar ahora sobre esta situación y le hemos titulado Ballenas versus Gaviotas. Bueno, nos hemos trasladado hasta el CENPAT, que depende del CONICET, del ex CENPAT aquí en Puerto Madryn, que es donde se hacen las investigaciones marinas. Estamos siendo recibidos por el doctor Marcelo Bertolotti, que es un investigador independiente del CONICET, y también por la licenciada Belén Argüelles, que ha sido un poco nuestra anfitriona en todo esto. Bueno, Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, un poquito, Marcelo, estamos molestándote como para preguntarle cuáles son las actividades que se realizan aquí en este laboratorio de ecofisiología aplicada de este Centro de Estudios Marinos. Bueno, nuestro objetivo global general es intentar describir y de alguna manera entender cuáles son los efectos que tiene el ambiente sobre las poblaciones silvestres. Trabajamos particularmente con el ambiente natural, pero también con el ambiente artificial, ¿no? Es decir, todas las acciones el desarrollo humano, ¿no? y cuánto de este desarrollo tienen impacto en nuestra fauna. Y como hablamos de cosas de humanos vinculados a la fauna, concretamente trabajamos, o especialmente trabajamos con aquellas especies que son de interés particular para los humanos, como son el caso de las ballenas y también el caso de los pingüinos. También trabajamos entonces midiendo de alguna manera el impacto del turismo sobre pingüinos y ballenas y el impacto en particular con ballenas, del tráfico, el tránsito de barcos, ¿no? en los lugares donde conviven las embarcaciones y las ballenas. Y un poco, supongo que también la misma interacción entre las distintas especies de la fauna que han sido de alguna manera afectadas por la presencia o por el supuesto desarrollo humano, que un poco, Belén, eso estuviste vos y estuvimos charlando también cuando estabas vos elaborando la tesis sobre un trabajo de el cambio de alimenticio de las gaviotas que afectaban a las ballenas. Sí, en realidad el trabajo de alimentación de gaviotas de ballenas no es un trabajo mío, es un trabajo de la doctora Ana Facio, que también es del laboratorio, y el que más puede hablar de esto es Marcelo. Yo lo que hice sobre todo fue un estudio de impacto de la actividad de avistaje de ballenas, y lo que estoy haciendo ahora particularmente es estudiar esta relación que hay entre ballenas y embarcaciones en áreas donde hay tráfico marítimo. Así que de eso te vamos a preguntar luego.
Marcelo, ¿cómo interactúa? Lamentablemente vemos que afecta en forma negativa el ser humano sobre la relación de las especies, pero no solamente de una, sino en, digamos, lo que podría ser, no sé si cadena alimenticia, pero la cadena de relaciones entre las especies. Sí, sí, este es un claro ejemplo de cómo una pequeña alteración acumulativa durante el tiempo produce efectos rebotes en varios componentes del ecosistema, ¿no? Estamos hablando de una ciudad como Puerto Madryn, que ha crecido 14 veces en los últimos 40 años, es una de las ciudades de mayor crecimiento del país, y junto con este crecimiento poblacional también han crecido las industrias, sobre todo la industria pesquera, durante toda la década del 90, ha proliferado la industria pesquera, las plantas pesqueras, y con ello los grandes descartes pesqueros. O sea, el pescado se saca del mar, entra a las plantas pesqueras donde se procesa, y el resultado son el acopio de grandes volúmenes de descartes pesqueros que se disponían en ese entonces al aire libre en lo que llamamos los basurales pesqueros, ¿no? Muy asociados a los basurales urbanos, estaban en el mismo predio. A medida que crecía la ciudad, también crecían los residuos urbanos, se juntaban con los residuos pesqueros, y esto ha sido aprovechado de manera muy oportunísticamente por una especie en particular, que es la gaviota cocinera, que es una especie tremendamente adaptable, oportunista, que en vez de salir a pescar y a comer como deben hacer las especies silvestres, tomó partido, aprovechó este recurso que empezó a estar disponible para ellos. ¿Cómo afecta esto a las gaviotas? Bueno, aumentando la supervivencia. Sabemos que en la naturaleza nacen mucho más individuos los que sobreviven. En este caso, con este escenario de subsidio de alimento que le estamos dando a las personas, muchas gaviotas sobrevivieron y por lo tanto las poblaciones a lo largo... O sea, prácticamente se multiplicó. Claro. Geométricamente. Nosotros decimos que merced o gracias a este aporte las poblaciones se han triplicado, ¿no? De lo que habría 3 veces más gaviotas de las que deberían haber si nosotros hubiésemos sido más cuidadosos con el aporte de estos residuos. Bueno, junto con el crecimiento poblacional de las gaviotas, también han crecido las poblaciones de ballenas. Eso también es cierto que desde que se las dejaron de cazar, cada vez hay más ballenas en la zona. Entonces, este nuevo escenario de gran cantidad de gaviotas y gran cantidad de ballenas, lo que ha hecho es proliferar este comportamiento parásito que tienen las gaviotas, ¿no? De atacar, de alimentarse de trozos de piel que arrancan de las propias ballenas. Esto empezaron unas pocas, hace muchos años que Ahora, discúlpame, sí. Teniendo en cuenta esta disponibilidad gratuita y masiva de alimentos, ¿cómo se condice con un comportamiento hacia otra especie que a mí se me ocurre se daría en el caso que no tuviesen? Claro, entiendo la pregunta. Las gaviotas son, como comentaba, animales tremendamente oportunistas, ¿no? Lo que llamamos que son que tienen plasticidad ecológica, se pueden adaptar fácilmente a distintos escenarios. Cuando proliferaron, sobre todo las poblaciones de gaviotas, no había una gran cantidad de ballenas todavía. Las ballenas vienen aumentando año tras año. Se dice que la población de ballenas aumenta a una tasa constante de alrededor del 7%. ¿Esto tiene que ver con las leyes de protección, con los trabajos de protección? Sí, lo que tienen que ver más que nada es que la prohibición de la caza de esta ballena, que fue alrededor del año 45, 43, por ahí, se dejó de cazar. Hay una legislación internacional que prohibió la caza de esta especie, ballena franca. Sin embargo, sabemos que los rusos, las pesquerías rusas, siguieron cazando estas ballenas frente a nuestras costas hasta mediados de la década del 70, al menos. Pero sabemos que ya, a partir de todos los 80 y los 90, las poblaciones de ballenas empezaron a recuperarse porque efectivamente dejaron de cazarlas. Eso por un lado. Por otro lado, pasado ya la década del 90, dejaron de haber grandes volúmenes de descartes, porque las pesquerías colapsaron, empezaron a tener los altibajos que mantienen actualmente las pesquerías, empezó a haber un poco más de saneamiento ambiental de los basurales, ¿no? Y de la disponibilidad de descartes. Y entonces quedó esa superpoblación y ahora sin alimento. Exactamente, la población
Se dice que actualmente al menos la población cercana a nuestra ciudad está estable de gaviotas. Es una población que está muy aumentada respecto de lo que debería haber, pero en este momento está estable, no sigue creciendo ni disminuye. Bueno, lo que está haciendo ahora es buscar rápidamente otra fuente de alimento, que son las ballenas. Ellos ven a las ballenas como si fuera una gran hamburguesa flotando de la que pueden tomar pedacitos, ¿no? Bien, esa investigación que han hecho ustedes sobre esa particularidad, ¿cómo daña a las ballenas? ¿Cómo les va afectando? Y en cuanto al ecosistema en sí. Tiene varios impactos que son desfavorables, ¿no? Es una interacción parásita. Esto significa que el que toma la iniciativa, en este caso las gaviotas, obtienen un beneficio y el que recibe esta interacción se queda con el daño. Eso es parásito, uno gana y el otro pierde. En este caso las ballenas lo que pierden de movida inicialmente tiene un efecto inmediato sobre el comportamiento. Y esto no es menor. El comportamiento de las ballenas básicamente se acercan a nuestras costas a reproducir. Entonces, cuando, ya sea para aparearse, luego las hembras se van preñadas, vuelven al otro año a parir. La gestación dura 12 meses. 12 meses. Digamos que es un estadio delicado, ¿no? de un individuo que está gestando su cría. Entonces, cuando las ballenas vuelven a tener a sus ballenatos aquí, tienen que estar, justamente por eso eligen estas aguas, que son aguas poco profundas, aguas más bien tranquilas y reparadas, y se encuentran con este hostigamiento permanente. Entonces, las ballenas estarían gastando mucha energía que deberían disponer para amamantar a sus crías, o incluso estas crías que son el blanco más común de los ataques de gaviotas, esa energía que gastan en defenderse, en moverse, deberían estar utilizándola para crecer, ¿no? Entonces ahí el efecto sobre el comportamiento es un efecto inmediato del ataque que tiene estas consecuencias. ¿Y esto significa algún riesgo en el sentido de que en un futuro las ballenas dejen de venir a copular o a reproducirse o a parir aquí en esta zona? Bueno, eso es un poco de futurología, ¿no? Nosotros claramente presentamos como hipótesis que si el área se vuelve un área hostil para las ballenas van a terminar eligiendo otras áreas con menos presión de este tipo, ¿no? Incluso sacrificando zonas menos favorables, a lo mejor no con aguas no tan tranquilas, tan protegidas como esta, pero al menos sin este hostigamiento de las gaviotas. ¿Y hay digamos, alguna recomendación de ustedes con respecto a qué hacer con esta superpoblación de gaviotas? Sí, nosotros hemos elevado muchos informes a la provincia. En general, la única entidad que tiene el deber, la obligación, ¿no? y la potestad de tomar acciones sobre la fauna silvestre son las reparticiones públicas. No puede haber un privado que diga voy a controlar una plaga. Eso normalmente lo hacen las reparticiones gubernamentales, en este caso provincial, particularmente lo que sería la dirección, lo que es el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, con recomendación de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre. Ellos básicamente son los que llevan a cabo acciones de descaste, se llama en español. El descaste es la elección de algunos individuos problemas, algunas gaviotas que generan problemas, y es la eliminación selectiva de estos individuos, ¿no? Entonces, la provincia ya hace años que está accionando, tiene un plan para mitigar o para remediar de alguna manera este comportamiento que cada vez se está popularizando más entre las gaviotas. Ese es el riesgo, ¿no? Porque hay en este momento deben haber unas 20.000 o 25.000 gaviotas en esta zona, acá nomás, alrededor de las gaviotas. Y si todas las gaviotas, alrededor de las ballenas, pero si todas las gaviotas tuviesen este interés por las ballenas desaparecerían, ¿no? Bien, ayer estuve escuchando en una radio que creo que había por acá, por la zona del puerto del Escollero, una chica, había una ballena y había justamente un par de gaviotas molestando. Y decían en la radio que si no era conveniente aplicar el rifle sanitario. Bueno, el rifle sanitario es
popularización de lo que la provincia le gusta llamar mejor acciones de descaste. Es básicamente lo mismo. Lo que están haciendo es eliminar selectivamente, ¿no?, a través de tiradores expertos, estas gaviotas problemas, ¿no? Entonces, las acciones tienen que ver con esto, que patrullan en algunas áreas donde no hay personas, donde no hay turismo, pero que están muy cercanas. Se patrulla la zona y donde se ven gaviotas que hostigan, que atacan a las ballenas, se las elimina, ¿no?, con el uso de armas de fuego, ¿no? Este trabajo está finalizado. Eso es un plan de acción de manejo de fauna que lleva a cabo la provincia. Nosotros como laboratorio lo que hacemos es monitoreamos la efectividad de este plan, ¿no? Porque ellos llevan a cabo la acción, pero nosotros lo que medimos es si esa acción realmente logra el efecto que ellos quieren tener, que es bajar la intensidad, no la frecuencia de estos ataques de gaviotas a ballena. Y lo que hemos encontrado es que sí, que en el área inmediatamente cercana donde se hacen esta acción de desgaste, se mejora bastante, ¿no?, disminuyen bastante las frecuencias de ataques. Pero en otras áreas, como por ejemplo el Doradillo, donde es un área que hay muchas más ballenas, especialmente hay madres con crías, y como decía, las crías son especialmente el foco de atención de las gaviotas, ahí no hay ninguna acción y las tasas de ataque siguen aumentando año tras año en esa zona. Para realizar este trabajo, ¿qué tiempo les demandó? ¿Qué cantidad de investigadores estuvieron en el mismo? ¿Y cuáles fueron, digamos, cómo fueron los trabajos de campo fundamentalmente? Bueno, nosotros somos un equipo grande de gente. El proyecto inicia en el año 2005, o sea que ya llevamos 10 años de investigación, empezando por análisis del comportamiento de ataque. Tuvimos que, para hoy poder decir si el desgaste tiene o no efecto en la frecuencia de los ataques, nosotros previamente tenemos que medir cuál es la frecuencia de los ataques sin las acciones de manejo, ¿no? Así que venimos haciendo eso de manera ininterrumpida desde el año 2005, con investigadores que están tanto en tierra, desde un acantilado mirando con un telescopio y haciendo observaciones directas de los ataques de gaviotas a ballenas y del comportamiento de respuesta de las ballenas. Gente que se embarca, gente que se sube a una lancha. Especialmente usamos como plataforma de observación las empresas que hacen avistaje de ballenas, entonces ellos nos ceden un lugar y en esas lanchas suele ir un investigador nuestro tomando datos desde el agua, ¿no? También se hacen análisis de lesiones de piel, es decir, cuáles son los efectos, más allá del efecto sobre el comportamiento de las ballenas, si existen efectos de tipo sanitario, ¿no? Porque las gaviotas producen heridas y estas heridas son una vía de ingreso de otros patógenos, ¿no? Entonces ahí hay un investigador que es una veterinaria que está tomando ya hace años hisopados, esto se está tomando muestras de las lesiones. Eso se hace con una embarcación, con una persona que es experta en poder acercarse sin riesgo ni para las ballenas ni para los tripulantes de esa embarcación. Entonces hay mucha gente involucrada en una investigación. Al menos hay 4 investigadores y más algunos otros observadores que son pasantes o estudiantes que ayudan al registro, ¿no? Bueno, esta era la nota que le realizábamos hace 15 días al doctor Marcelo Bertelotti. Es un científico independiente, director del CENPAT, que es el Centro Patagónico, dependiente del CONICET, con radicación en Puerto Madryn, y en esta ocasión nos explicaba todo el estudio que se ha hecho sobre por qué este cambio alimenticio en las gaviotas y cómo dañan a las ballenas, es decir, por qué se produce. Evidentemente que hay una intervención del hombre. Cuando el hombre interviene modificando la normal conducta de la naturaleza, pasan este tipo de cosas. Fíjense, hubo un incremento en la industria pesquera. Los desechos los tiraban allí. Entonces, el periodo o la mortandad de las gaviotas y la costumbre de las gaviotas de
de comer y de alimentarse en el mar, de los peces, pasó a la costa, a la tierra, a esos basureros de desperdicios. La tasa de mortalidad aumentó, disminuyó mucho, porque no, digamos, tenía toda la comida servida, entonces hubo una polución, no interviene la naturaleza con su ritmo normal, y después cuando se cierra eso, queda una cantidad impresionante de gaviotas que no tienen dónde comer. Y entonces cambian y encuentran a disposición las ballenas, que se asientan sobre el lomo en las ballenas, las picotean, las dañan, y puede producir esto. A la larga nosotros el temor más grande es, bueno, se van a dejar de llegar a la zona de Puerto Madryn las ballenas, a la zona de la península de la ballena, y es muy largo de determinarlo, muy a futuro, pero puede estar dentro de las posibilidades. Tal vez hoy no, pero dentro de 20 o 30 años es probable.